y por supuesto muchos de ellos después aquí tuvieron que venir a trabajar durante más de 10 años con los grilletes. Por supuesto, ese tiempo no pudo ser del todo cumplido porque uno sabe que pocos años después pasó por estas tierras y fue cargado en hombros Toussaint Louverture cuando vino al país, ya en este caso Colonia, ¿no?, a abolir la esclavitud, siendo ese su primer decreto el 26 de enero de 1801. Un aplauso a la abolición de la esclavitud, no celebrada en esta parte de la isla. Este es un país con mucha historia que vale la pena conocer. Este espacio, fíjense bien, nosotros disponemos del patrimonio histórico en términos de ingenio más importante de todo el Caribe. Y por supuesto hay una historia detrás, no es nada más la edificación, es la historia que hay detrás de ello lo que debe servir de aliciente para que todos nosotros la trabajemos, nos encarguemos de difundirla y podamos reproducir, ¿no?, esa sabiduría que nos viene y que nos llega en términos de la lucha por la libertad y la dignidad de los seres humanos a través de lo que fue este acto de resistencia. Yo, en el plano personal, le voy a dar la palabra a Darío, que conoce muy bien todas estas ruinas, y le cedo el turno a él para que continúe con esta gloriosa actividad. Bueno. Bravo, Amaury. Se impuso Maribel que había que utilizar el micrófono. Bueno, yo... Darío, yo quiero decir algo breve. Si eso salta, me lo agarra. Si salta hay que dejarlo que vuele. Es esto, nada más decir esto, este detalle, permíteme, Ana María. Sucede que cuando ellos vivían, no se hacían no se hacían dibujos. A las personas que se dibujaban eran a los colonialistas, a los que tenían el poder de tener la dignidad humana, porque los demás no la tenían, y tener los recursos. A nosotros y nosotras tenemos que asumir la tarea de darle rostro a cada uno de nuestras héroas y héroes. Heroínas dicen para reducirlo. A cada una. Poetizar. Hace tiempo que yo digo que es importante que conozcamos, pero para darle el cuerpo y el alma denegada. Nosotros tenemos que ser capaces de acá, los que escriben poesía, de poetizar a Ana María, de poetizar a Chocó, de poetizar lo que pasó aquí. De ayer esa negra que tuvimos el placer de conocerla y que yo cogí, le puse un rostro ahí y ya hablé con un dibujante y lo vamos a hacer con más cosas, igual que Ana María, darla a conocer, que en las próximas generaciones conozcan del honor de Micaela, que existió aquí una negra que trajo las enseñanzas de África, la que quizá le dio su abuela o su bisabuelo, y la practicó acá, y que no hay ninguna razón justificadamente humana para que la población dominicana no le haga los honores de lugar a Micaela. Así como no nos podemos permitir que el lugar donde fue puesta la cabeza de Lemba no haya un monumento. Nosotros tenemos que ser capaces de seguirle exigiendo a este Estado que nos visibilice, y visibilizándonos, señores, va a hacer que una niña que vaya, una niña negra, afro, que vaya a la escuela, no se le niegue todavía su humanidad, porque todavía aquí siguen pasando, incluso a nivel superior. Tenemos que recordar lo que le pasó a Nikki en el Ministerio de Educación Superior. Yo no le doy beca a personas que tengan los cabellos como tú. Le están negando su humanidad igualito que se la negaron a Ana María. Y reivindicando a Ana María, nosotros nos estamos reivindicando nosotros hoy día para hacer que una República Dominicana sea respetuosa de la diversidad étnica y cultural que posee este país.
Bueno, cuando escuchaba a Mauri y ahora a Maribel, estaba pensando en un adagio africano, porque veo muchos rostros de jóvenes. Y hay un adagio africano que dice, y voy a ver si lo podemos interpretar, que cuando muere un anciano desaparece una biblioteca. ¿Cómo poder? ¿Qué significa eso? Abierto. ¿Qué significa eso? Cuando muere un anciano, Germania te quiere decir, desaparece una biblioteca. Pero muchos quieren decir que nosotros somos ancianos. No, cuidado. Bueno, esa es la intención. Es que en África hay un personaje que se llama griot. El griot. El griot es curandero, es consejero y acostumbra una vez a la semana sentarse debajo de un árbol y contar las historias. O sea, la transmisión, por lo general nuestro pueblo tiene una riqueza de una tradición oral. O sea, parte de la memoria histórica de los pueblos de construcción popular descansa en la oralidad. Y mucho cuidado porque muchas veces se quiere reivindicar que la escritura es supuestamente la civilización, como una forma también de ver la producción de la oralidad, que hay muchísima literatura, ¿no? Y que por suerte ahora ya la UNESCO declara como patrimonio intangible, y más que intangible, oral de la humanidad. Entonces el griot tenía esa posibilidad de transmitir. Yo sé que ustedes estamos parados y paradas y casi no vamos a caminar mucho porque sé que me están mirando mal mucha gente, como que dice, date rápido. Yo lo vamos a hacer rápido, claro. Ay, ¿tú crees que yo no siento las miradas? Entonces, a donde queremos llegar es, ojalá que ahorita cuando nos despidamos, queden algunas cosas en la memoria de cada uno de nosotros y nosotras. Y con eso yo pienso que hemos ganado y hemos empezado a vencer. Yo soy de lo que digo, de que nunca asumo una posición de contar historia, ni de historiador nomás. Yo respeto a los historiadores. Porque muchas veces entro en contradicción con la historia de los historiadores. Y la historia nuestra, la historia de esta isla, escrita por cronistas, con ella no han fuñido. Y no han fuñido tanto que hoy en día los dominicanos y las dominicanas, yo pienso que tenemos una crisis de identidad. O sea, de no asumir nuestra dominicanidad desde todas las dimensiones. Y yo pienso que un momento como este también para producir esa crisis, esa catarsis de podernos reencontrar. Y no es tarde. Porque la tarea que tenemos que tener ahora nosotros y nosotras es reconstruir. Y dos palabras que escuchaba, una de Amor y otra de Maribel. Muchas veces Amaury decía negro, los negros minas, los negros tal. Mentira, no eran negros. No eran, ¿saben lo que eran? ¿Quién se atreve a saber lo que eran? Seres humanos. No eran negros. Seres humanos. Eran africanos. Todavía hoy los africanos se dan cuenta que son supuestamente negros cuando salen de África. Eso es un invento del colonialista. Claro. O sea, fíjense, para animalizar y depersonalizarnos, negro, un color. Entonces, pero cuando hacen esa pirámide también, entonces, el blanco, ¿dónde está? Arriba. Entonces también, no hablemos de ellos, hablemos de nosotros. O sea, no fueron ellos los que hicieron todos esos procesos de resistencia y de rebeldía. Somos nosotros como continuadores. O sea, de ese legado, de esa lucha que aún no concluye. Y estar en Boca de Nigua constituye un elemento fundamental, una referencia para recontarnos en esa perspectiva. E insisto también que lo que pasó en Boca de Nigua, y que hace alrededor de unos 30 años, por lo menos se viene conmemorando, no nos pertenece exclusivamente a los dominicanos, a los caribeños, a los latinoamericanos, sino que tiene que ser
un ejemplo, un legado para toda la humanidad. O sea, todo hecho que tiene que ver con reivindicación de la dignidad humana es fundamental. Y eso fueron lo que pasaba aquí en Boca de Lima. O sea, cuando uno viene entrando, o desde allá, que ahora por suerte con los teléfonos y las cámaras empiezan a hacer fotos, hay cosas del interior de este ingenio que no caben en una fotografía. Bajo ninguna circunstancia, un obturador, que se llama, lo que tiene el lente, no puede captar esa imagen. Porque es una imagen que bajo ninguna circunstancia se revela como parte de ese cimarronaje, como parte de esa investigación. O sea, aquí en este lugar, hay una carga espiritual. Y muchas veces hay que insistir, si estamos en capacidad, hay mucha gente que lo hace. Y yo puedo dar testimonio, no todo el mundo tiene esa capacidad. Incluso he tenido experiencia de gente, incluso que no son nacionales dominicanos, que se devuelven de la puerta y dicen, ahí no entro. Asimismo, ahí no entro. Me parece que un familiar fue golpeado, pasó algo, pero no entro. O a estos muchachos, y no se rían lo que les voy a decir, yo no sé si era por el romo o por otra cosa, que le tocaba amanecer acá a finales de octubre, siempre hacíamos el Festival del Cimarronaje. Y se quedaban a amanecer durante 3 días acá. Y los tambores paraban, y ellos todavía escuchaban en la madrugada los tambores. Yo se lo creo. Pero no, también en una relación digo yo, coño, pero cuidado con el humo que tenían. Sí, no, pero en serio, en este lugar, en esas piedras que ustedes ven, hay muchas páginas de la historia dominicana, de la historia del Caribe, de la historia de la humanidad, que no han sido recogidas y que están ahí. Y que tenemos que ser capaces de entrar en contacto con eso. Amaury decía que había una dotación de 200 africanos. Y esos 200 africanos decidieron un 30 de octubre rebelarse. Y ustedes dirán, aquí hubo rebelión. Los africanos se rebelaron desde el mismo momento que venían en los barcos. Pero la trascendencia de esta rebelión es que la primera que se plantea la abolición de la esclavitud como tal, como régimen, y la constitución, como ya decía Amaury, de un gobierno con la diversidad étnica que existía en la isla. Pero ojo, estamos hablando de 1796. La mayoría de nosotros y nosotras sabemos lo que estaba pasando en esta isla, lo que estaba pasando en agosto del 1791, a partir de agosto del 1791. ¿Quién sabe lo que estaba pasando en esta isla? Porque muchas veces dicen, que hubo un terremoto en tal sitio. No, el terremoto fue en la isla. ¿Qué estaba pasando en el Caribe en el 1791? Me levantó uno la mano. ¿Quién más? Y que generó un hecho histórico sin precedente en la historia de la humanidad. ¿Qué estaba pasando? ¿Cuántos dominicanos y dominicanas hay acá? No, levánteme la mano. ¿Quiénes son dominicanos y dominicanas?